Decime. Decime tu nombre. Lucía. Lucía. Ah, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te fue tu día hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice hoy? Estuve leyendo artículos sobre el trap argentino y artículos que analizan el trap argentino desde las ciencias sociales. Ok. Estaba leyendo eso porque el próximo lunes vamos a conversar con un profesor de la UBA y un artista del trap del Chaco. Y entonces, bueno, estaba leyendo eso. Por ejemplo, el imaginario social y cultural que se despliegan de las letras del trap. Ok. En torno también a la representación de los cuerpos femeninos en las letras del trap. Ok. ¿Y qué pensás que el trap argentino te puede influir en la pintura? ¿En la pintura? En la pintura. ¿Será que puede influir en la pintura? Un trap argentino. ¿Influir en la pintura? No había pensado en eso. A ver, pero... influir en la pintura. Yo creo que... no sé si directamente, al menos, de que haya una influencia del trap, porque tampoco soy fanática del trap, realmente. Sino que me parece que el trap cataliza parte de ese imaginario que te decía en torno a la figura de las mujeres. Prefiero decir cuerpos gestantes más que mujeres, ¿no? Pero cataliza, digamos, ese imaginario más hegemónico de cómo son esos cuerpos, qué deben hacer esos cuerpos. Y me parece que, por ejemplo, cuando trabajo... la persona que más pinté en mi vida, por ejemplo, fue mi abuela. Y ahora estoy trabajando en un proyecto sobre mi abuela. Y trabajo con esas pinturas sobre mi abuela. Que al mismo tiempo digo, bueno, esto podría ser como un manual de instrucciones de cómo hacer un retrato sobre una mujer. Un retrato sobre una persona, más bien. Pero un retrato imposible al mismo tiempo, ¿no? Porque en qué momento ese retrato finalmente está concluido, no lo sé, digamos, y hacia esa conclusión me interesa ir con la película. Sobre la base de un pensamiento o de la pregunta sobre la presencia de los cuerpos femeninos en esa cultura local que es donde vivo, que es de Corrientes. Supongo que en ese sentido sí hay algo que dialoga entre el trap, pero no tan directamente del trap, y a mí lo que me interesa de esas pinturas en particular. Pero sería como arriesgar mucho, me parece. Ok. Sí. Y entonces, vos dijiste que pintaste siempre a tu abuela. Entonces, tu primera pintura como pintora fue tu abuela. Como pintora. Como pintora, o sea, la pregunta está mal, pero la cosa que te quiero decir es, la primera persona que pintaste fue a tu abuela, ¿o no? No sé si la primera persona que pinté, sino que fue la persona que más pinté y que dibujé y que escribí sobre esa persona. ¿Por qué? No sé, la verdad. Supongo que eso también me pregunto en la película. ¿Por qué? Al mismo tiempo es muy interesante. El otro día me decía una amiga que le estaba mostrando el material que tengo ahora de la película.
porque por un lado de su parte hay gestos muy interesantes donde ella, por ejemplo, se saca el rostro de fotografías que tenía en su álbum de fotografías, donde encuentro esto después, ella se marcaba con una X o se borraba la del rostro o se recortaba el rostro, y al mismo tiempo ese gesto de ella se contrapone con mi otro gesto, que es el de estar constantemente intentando construir ese retrato, digamos, ¿no? Entonces es interesante ahí esa construcción sobre la ausencia, digamos, ¿no? Mira, Y para vos, Como rasguñando ¿qué ese sería, vacío. qué sería la ausencia en las pinturas? ¿Hay ausencia en las pinturas? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo podría demostrar una ausencia en la pintura? ¿Cómo se demuestra una ausencia en la Sí, pintura? en la pintura. Como si hubiese que testimoniar algo. Puede ser. Como, no sé, la relación de tu abuela con vos. ¿Existía alguna ausencia? Yo creo que, al menos como yo pienso, es que o sea, toda obra se hace sobre la existencia de una ausencia, sobre la falta, digamos. Se hace porque no hay, porque falta.